hora de la mañana, 8 de la mañana con 36 minutos. Queremos subir queremos subir, un último comentario, queremos subir la edad de jubilación, señores, pero queremos bajar en el servicio diplomático la edad para ser diplomáticos. Terrible. Todo está patas arriba. Estamos ya con Juan Carlos Jácome, asesor económico. Vamos a hablar sobre precisamente lo que estamos hablando. Expectativas de crecimiento. Juan Carlos, bienvenido, gracias por estar en el diálogo. El audio, por favor. Está abierto, no sé si me escuchan. Ahora sí. Si lo pone horizontal, el fono sería mucho mejor, economista, porque la verdad que... Exacto, eso. Muy bien. Correcto. Voy a dar paso a mi compañero Javier Segarra, que va a iniciar la entrevista. Gracias. ¿Cómo le va, economista? Buenos días nuevamente y bienvenido. Un gustazo escucharlo. Excelente lunes para todos. Gracias. La situación económica del país sigue siendo de preocupación. Hay quienes, organismos internacionales, que dicen que el crecimiento va a ser del 0.1. La verdad que este país, cuando llegue a crecer 3%, es como que hemos ganado la Copa del Mundo. No se equivoca. Sí. Hemos conversado con usted y con todos los compañeros del panel varias veces durante los últimos, creo que 5 años. Uh-huh. Y al menos mis comentarios siempre han sido los mismos. El Ecuador siempre se desgasta en discusiones que, si bien son coyunturales, nunca apuntan al centro, y es la parte económica. Para hablar de crecimiento económico en el corto plazo, que es lo que generalmente uno espera, es decir, que en este año se crezca a un X%, uno no puede dejar de hablar de la oferta de dinero, de la liquidez que circula en la economía. Y la liquidez de la economía, sí, ya tenemos cerca de 3 años que no crece. 3 años. Porque, sí, digamos que anteriormente crecía por deuda externa, sí, y porque crecía de alguna forma el mundo, digamos que crecía en algo China, todavía había crecimiento en los Estados Unidos, producto de su demanda, pero toda vez que Europa y Estados Unidos empezaron a subir tasas de interés, el consumo mundial se contrae, China se contrae, entonces la fuente de dinero que había al país, de divisas, que sumaba la liquidez de la economía, que eran las exportaciones, crece poco. Y si esto crece poco, el dinero crece poco y la economía crece poco. ¿Cuáles son los espacios que le queda a un país para poder crecer como el Ecuador en el corto plazo? Sí, son muy pocos. Yo siempre digo que en una economía, digamos que como la nuestra, donde no hay emisión monetaria, ¿sí? El único espacio que puede crear dinero es la banca. La banca puede crear dinero mediante el crédito, y creo que ha sido muy inobservado últimamente ese sector en esas capacidades propias de crear dinero vía crédito. Entonces, si esto también está pagado, la proyección de crecimiento es congruente, ¿no? Es consistente. El muro está pagado, no se va a aportar más, el crédito está contraído, no se crece dinero mediante esa vía, entonces somos un Puerto Rico que estamos ahí, digamos que en un mar literalmente muerto, ¿no? Porque no crece. Ya, pero ¿depende entonces de las políticas que apliquemos en nuestro país, o porque la situación internacional, económicamente hablando, es la que está también influyendo? Diría que la mayoría pasa por lo externo, que no está bajo nuestro control, eso digamos que no es novedad, claro, pero pocas veces se lo conversa, ¿no? Una economía dolarizada tiene ese riesgo, porque su flujo de divisas neto depende del resto del mundo. Pero, de ahí que la artilurgia del quehacer de la política pública interna debe ser cómo hacemos que lo que existe de liquidez en la economía se mueva mucho más rápido. Y ahí creo que debo admitir que desde 2018 poco se ha hecho al respecto. Es más, se ha hecho en contra, ¿sí? Hemos tratado de relajar condiciones que antes permitían que el circulante circule en mayor medida. Y eso paga factura, y es lo que estamos viendo, ¿no? Que la divisa, si no entra, a veces sale, ¿sí? Recordemos que un ministro de Economía de hace poco aplaudía cómo recaudaba más ISD habiendo bajado la tasa del ISD. Eso quiere decir que sale más plata, pues, ¿no? Entonces, si sale la plata, no llega plata,
se seca el pozo. Y si no hay agua en el pozo, no hay nada que mover y la economía decrece. Ese es el riesgo de la economía actual. Ya, pero ese riesgo se lo puede revertir o se lo puede corregir. O sea, yo digo porque hay otros países que están dolarizados y no creo que sufran tanto como el nuestro. Se lo puede revertir en la medida en que empezamos a focalizarnos donde debemos, Javier. ¿Y a dónde debemos? En el mercado bancario. ¿Sí? Lejos de dejarlo ahí como una variable política que yo no lo toco para que no me afecte y entonces no puedo gestionar nada para que siga el dinero circulando, así no vamos a ningún lado. Entonces, ahí está la llaga. Hay que ver qué se puede regular para que la banca sí dé lo que tenga que dar de dinero. Y esto no necesariamente quiere decir, digamos que dejar pasar. Es decir, no vamos a desregular la banca para que traiga la plata y así, digamos que porque le damos más flexibilidad, entonces habrá más circulante. Yo no creo que pase por esa vía. Creo que hay que pensar más en cómo hacer que lo que ellos ya tienen lo presten. Sí. Solo veamos ejemplos puntuales. Antes, la banca pública, ¿sí?, prestaba dinero a la industria, manufactura, agricultura. ¿Ok? Sobre la base de un esquema que trabajaba en paralelo con la banca. Si la banca tenía excedentes de liquidez, ¿sí?, tenía que invertirlos en banca central o invertirlos en banca pública. Eso hacía que el dinero circule en la economía. Porque si el banco privado decidía no prestarlo por cualquier razón, de alguna u otra forma circulaba. Hoy eso ya no está. Por tanto, si un banco privado decide no prestar, eso queda ahí, no circula. Entonces son pequeños eslabones chiquitos que hacen, ¿sí?, que se mueva lo que haya de dinero en la economía local. Pero si lo poco o nada que hay no se mueve y queda quieto, es peor. Y en un país como el nuestro, que la seguridad jurídica es también complicada en determinado momento, la inversión privada internacional tampoco, o nacional tampoco arriesga, digo yo. A ver, yo ahí soy muy pragmático de los números, Javier. Ajá. Justo posteé en una red social hace una semana atrás un análisis que yo hice. Desde 1975 hasta el 2022 hice la relación entre la inversión extranjera directa respecto del PIB. ¿Ok? Si yo hago un promedio histórico en ese intervalo de tiempo, la relación es aproximadamente el 1,12%, es decir, 1,12% es el promedio histórico de la inversión extranjera directa respecto del PIB desde el 75 hasta el 2022. ¿Ok? Uno dirá, bueno, quizás los últimos 20 años han sido un desastre, los anteriores fueron bollantes y el promedio sale bajo. Me tomé la molestia de hacer un corte del 2000 para atrás y del 2000 adelante. Del 2000 adelante el promedio es 1,09 y del 2000 para atrás 1. Creo que era 14 por ahí. Okay. Entonces la diferencia es mínima. Entonces, ¿cuál es mi reflexión ahí, Javier? Lo político ahí no juega ningún rol, ni la seguridad, tampoco la seguridad jurídica, porque digamos que o concluimos que la época republicana del país adolece de seguridad jurídica, ¿sí? O capaz sí hubo algunos tramos y en otros no, pero el promedio indica que eso no afecta en lo relevante. ¿Cuál es para mí lo relevante? Es que, y es la realidad de fondo, porque siempre comparamos nosotros al Ecuador con Perú y Colombia. Si en esta gráfica, que se les compartiré luego a los que están ustedes ahí en el panel, la brecha entre Ecuador, Perú y Colombia se abre en el 2003. Ahí sí empieza Colombia y Perú a crecer brutalmente en esa relación IED respecto del PIB con relación a Ecuador. Pero ¿qué pasa ahí? Ahí empezó el boom de los minerales, para lo cual Colombia y Perú ya tenían desarrollada toda la legislación para capitalizar inversiones que llegasen a esos países de darse un momento como el que vivió el mundo. Y desde ahí, el boom minero es el que ha permitido que la inversión que cojan Colombia y Perú sea mucho mayor que la que toma Ecuador, porque la que toma Ecuador mayormente ha sido petrolera. Esa es la diferencia. Entonces, yo no creo que se deba a seguridad jurídica, Javier, sino más bien un tema estructural que pasa porque somos
digamos que captadores de inversión extranjera, petróleo, cuando Colombia y Perú son petróleo y minería, más allá de los temas propios de Morales en torno a que si hay que o no explotar la minería en el país, pero es lo que es decir, Colombia y Perú sacan mejor nota porque ellos en la última década del siglo pasado permitieron la apertura de la minería que fue capitalizada en este siglo. Ecuador no. Economista, el abogado Ramiro Cepeda continúa con el diálogo. Juan Carlos, ¿cómo te va? Gracias, Buenos días. ¿Qué dice, pues? Me ha dejado plantilla, ¿no? Sí, señor, aquí estamos. Oye, Juan Carlos, voy a discrepar contigo con el tema de la seguridad jurídica por mi formación de abogado, y yo creo que es relevante para la inversión que el inversor sepa sobre qué terreno va a pisar en una controversia, pero eso dejémoslo a un lado. Dentro de lo que tú describes de que y les das una importancia a la banca, ya, yo puedo coincidir contigo parcialmente, pues la banca tiene dinero, pero solo le presta, y tú lo sabes mejor que nadie, al que te puede pagar o al que te quiere pagar, que son dos cosas, porque también es conocido que en el sistema financiero hay gente que pudiéndote pagar no le da la gana de pagar por su estructura malosa que tiene frente a los créditos. Por eso te deja reducido el mercado a la banca solo a un círculo en que te puede prestar para grandes negocios a una tasa de interés, y generalmente la mayor cantidad de dinero va al crédito de consumo, entiéndase en créditos a alto costo y en tarjetas de crédito. Y esto no hace país. ¿Estamos de acuerdo? A ver, ahí hay dos componentes. Si soy súper pragmático, te diría, no importa si va a consumo o va a producción, mientras fluya y circule ese billete que puede la banca prestar, sería beneficioso. ¿Qué pasa? Siento que en el momento actual no se presta todo lo que se puede prestar, ¿ok? Y sí, quizás hay limitaciones por concepto de riesgo, porque no todo sujeto va a ser viable de dar un crédito, y eso te va creando una limitación, porque entonces el banco dirá, a ver, yo quiero meter en consumo y microcrédito, pero ya llegué a un tope, y no voy a meter ni un solo dólar en crédito productivo ni en otro crédito empresarial. ¿Por qué? Porque no me da el margen, entonces decido quedarme con el billete guardado en lugar de arriesgarlo. Digamos que no lo cuestiono, es racional. ¿Sí? ¿Qué pasaba antes, Ramiro? Ese excedente de liquidez iba o a Ecuador, o a CFN, o a la CONAFIPS, y estos podían haber prestado también ese dinero, obviamente, con el debido repago para quien invertía en ellos, ¿no? Siempre lo honraron, siempre lo pagaron. Y ese dinero, en definitiva, iba también a la economía. Hoy ese recurso no va. ¿Ok? Entonces, digamos que si la banca decidiera mandar todo a consumo, en buena hora, más allá de que lo ideal fuera productivo, porque te va generando un encadenamiento de mano de obra y todo lo demás, hoy por hoy lo relevante es que el billete vaya y fluya al mercado. Pero eso no pasa del todo, entonces hay un costo oportunidad que lo sufrimos todos. Porque si todo el billete fuera al mercado, la economía tendría mayor dinámica de la que estamos viendo que va a tener este año, ¿no? A ver, vamos a coincidir que el dinero en movimiento crea riqueza. En eso vamos a coincidir que es a lo que tú te refieres. Pero el dinero canalizado a la producción genera también mayor riqueza y genera exportaciones que van a servir de insumos, de dólares nuevos, frescos, que lleguen a la economía. Porque, corrígeme si me equivoco, si hace circular el mismo dinero en la economía, estamos haciendo circular la misma sangre dentro del órgano, en vez de recibir pintas económicas que vengan del exterior, lo cual es mucho mejor, porque ahí además de circular el dinero, hace riqueza. El que venga del exterior aumenta la riqueza y crea mayor generación de empleos. Sí. A ver, definitivamente sí. Que venga recurso de afuera es mucho mayor porque aumenta la cota del agua, si lo vemos como un vaso, ¿sí? En lugar de circular lo que ya tienes en el vaso, definitivamente. Entonces, ¿cuál debería ser el enfoque correcto? Tratar de atraer más agua para que suma el vaso, y la que ya tienes, ¿sí? Darle más movimiento para que, digamos, que
la espuma del espumante te haga un poquito más arriba el vaso, ¿ok? Eso es el crédito. El crédito hace que con darle vuelta al dinero, parezca como que el dinero aumente en su cantidad en la economía. Por eso importante es, número uno, que la banca preste todo lo que puede prestar, ¿ok? Y número dos, evidentemente, atraer divisas al país. Y yo hago aquí una reflexión final también, o sea, como que complementaria. Nos desgastamos haciendo atracción de inversiones para cualquier sea la actividad. Pero hay una súper sencilla, Ramiro, Javier, todos los que están en el panel, Carlita, y es la siguiente. ¿Quién en el mundo está dando el 10% de ganancia real al final de un año por una inversión a plazo fijo con una moneda que no tiene devaluación? Nadie. Solo Panamá y El Salvador, asumiendo que tiene esa tasa del 10%. Entonces, ahí está la forma para traer capitales al país. Que vengan acá, las encierres un año y ganas un 10% sin ninguna posibilidad de que pierdas por devaluación. Tienes una ganancia del 10% en promedio real. Eso hace rato tenés que estarlo vendiendo y traer toda una cantidad importante de recursos al país. Pero pues te digo, en este país, desde hace largo tiempo, nos empezamos a rasgar vertiduras por el tema fiscal, por el tema de los acuerdos comerciales que están bien, pero eso no es ver la economía del día a día. ¿Sí? Y lo que vemos son grandes oleadas migratorias hacia el exterior, ¿sí? Y vemos gente que está viendo cómo sobrevive el día a día cuando hay la posibilidad de que el recurso que hoy ya existe, el agua que está disponible, circule más. Y no existe esa visión, o bien sea porque hay omisión en verla o porque hay un interés en no verla. Pero para mí ahí está la única herramienta que se tiene en el corto plazo para poder generar un distinto resultado en este año, si es así. La otra es endeudarse más con el exterior, ¿sí? Que evidentemente este acuerdo con el FMI puede contribuir, porque al final va a traer más recursos al país. Sube momentáneamente, digamos que el dinero y hay un respiro. Pero sistemáticamente hay que buscar la forma de resolver esto. La primera, como menciono, es buscar una banca que funcione para el país, independientemente de que también funcione para sus bolsillos, pero una banca para el país. Una CFN, ¿sí? Si bien hoy es segundo piso, tiene que ser complementada por la banca privada. Ramiro, Javier, todos. ¿Quién presta para proyectos? Tú bien decías, ven el sujeto de crédito. Ya nadie presta para proyectos. Viene una empresa que se quiere unir con otra y yo qué sé, montar una bodega nueva, un galpón nuevo, como un proyecto que complemente el giro de sus negocios cotidianos. No tienes cómo hacerlo si no eres una gran corporación, porque ya el concepto de financiamiento de un proyecto que solo tiene la banca pública, la banca de desarrollo, ya no existe. Y ahí hay un problema, porque básicamente lo que está es retanqueando lo que ya se opera. Inversión casi nada e inversión nueva peor. Carla, que continúa con la entrevista. Economista Jacome, buenos días. Seguimos hablando del círculo virtuoso, por así decirlo, de lo que ocurre con el dinero que entra a la banca, los préstamos y todo. Pero lo cierto es que los préstamos del Fondo Monetario Internacional suelen ir a pagar préstamos del Fondo Monetario Internacional, suelen ir a pagar bonos del Estado. Es impresionante cuando uno abre una póliza a corto o largo plazo en el banco versus lo que le pagan si uno hace un préstamo para iniciar o comprarse una casa o un vehículo. O sea, mi punto es, estamos en una dolarización a la que le estamos sacando más de lo que deberíamos sacarlo de provecho en utilidad, porque no debería existir tanta inflación, ni tanta tanta, la palabra para usarla bonito, para que no se escuche, o sea, tanta extorsión a rato siento, porque los intereses de las tarjetas de crédito, si usted no paga un mes, es una locura. Cuando internacionalmente estamos viendo que hay préstamos con ya el 0% de intereses, o sea, los bancos están dando. Y de paso estamos de una u otra manera bloqueando el ingreso de nuevos bancos al país. Entonces, ¿no cree usted también que aquí hay un conglomerado que impide que las cosas avancen porque se están lucrando los que están in situ? A ver, sí,
definitivamente las estructuras de mercado en el país, y la banca no es una excepción, son estructuras de concentración importante. No diría que son todas un oligopolio, pero digamos que en muchos de los casos en el Ecuador tenemos estructuras como esas. ¿Por qué? Porque somos una economía pequeña y por ende siempre en ciertos mercados habrán pocos participantes. Y cuando hay pocos participantes, se corre el riesgo de que pueda existir una colusión, digamos que tácita o formal. No digo que alguien la haga o no la haga, pero hay ese incentivo, ¿no? Para eso siempre estará estos agencias antitrust o que regulan el tema de los monopolios. Y bien que lo menciona Carla, en realidad esa es un elemento adicional que, si bien no le corresponde directamente al Ejecutivo, porque la super de control por el mercado o la super de control económico, como se llama hoy en día, es un ente, así como la Contraloría, la Fiscalía, independientemente del Ejecutivo, sí, pero debería, si esa institución, desgastarse en ver cómo están operando los mercados relevantes, dígase la banca, dígase el mercado de supermercados, de farmacias, que son las que de alguna forma son parte de la cotidianidad del presupuesto de los hogares, y ver que no exista ningún comportamiento anómalo y tanto la competencia, ¿no? Porque digamos que, tras cuernos palos, digamos que de por sí está complicado y abusivamente, porque hay poder en el mercado, trepan precios. O sea, la historia está más fea de lo que uno se hubiese imaginado. Entonces, lo importante es buscar mecanismos para que esto ocurra de manera distinta. Y creo que el llamado aquí es la Superintendencia de Control del Mercado, como lo mencionaba, que es el ente que regula la competencia en el país. Y creo que el momento es histórico para ellos, porque definitivamente, por como usted lo describe, y no es el único mercado, hay mucho ruido que debe ser investigado y sancionado. El abuso del poder en los mercados no debe ser algo que uno deba admitir, porque eso va contra la lógica y va contra las personas y proveedores también, ¿no? Demasiado ruido, diría yo, todo lo que ocurre con el sistema financiero. De una u otra manera, también usted hablaba de que hoy en día no se da préstamo para inversión, para nuevos proyectos, pero el ingreso de nuevos proyectos desde el extranjero, la inversión extranjera, por así decirlo, también es complicada, porque el país no le da las garantías necesarias. Aquí tenemos un IVA del 12%, luego lo subimos al 15%, luego cambiamos las reglas. Entonces, ¿qué hacer, o en este caso, qué le toca hacer ya al Ejecutivo e incluso a la Asamblea Nacional como para darle tranquilidad y seriedad a quien quiere venir a invertir en este país? A ver, yo esta pregunta la voy a partir en dos partes. Primero, cuando yo me refería a lo de proyectos, me refería a los nacionales. Por ejemplo, en lo particular, tengo el caso de dos empresas que se dedican a cosas diferentes, pero hoy quisieran apostar a un tema, digamos que logístico, ¿ya? Eso es un nuevo proyecto. Pero la pregunta es, si tocan las puertas de la banca local, difícilmente tendrán un crédito, porque estarían financiando algo, ¿sí?, que no hacen en su cotidianidad. Por tanto, entre comillas, el riesgo es muy elevado. Negocio y no juegan. Nuevo. ¿Quién sí hubiese jugado? Banca de desarrollo. ¿Ok? Entonces, por eso digo, existe un espacio vacío que antes lo llenaba la banca pública. Y ese espacio vacío también genera una oportunidad para generar más dinámica interna, porque así quizás gente que tenga capital para invertir y quiera aprovechar hoy, que son momentos de valle para muchos, y el día de mañana capitalizar esas inversiones, no van a ocurrir si el concepto estándar, si de crediticio, se mantiene. Entonces, o bien se motiva que la banca privada actúe como actuaba antes la banca pública, o bien se reactiva la banca pública como operaba anteriormente. Es mi sugerencia. 1, 2. Mire, yo sí creo que yo creo que esta discusión de la seguridad jurídica siempre nos va a tener a diferentes, digamos que posiciones, y es lo normal, pero existe un mecanismo que se llama el contrato de inversión. Nació en el COPSI en el 2011 y año a año, gobierno a gobierno, se va perfeccionando. Y ese contrato da seguridad jurídica. De hecho, sobre todo en los temas tributarios, ¿sí?,
al firmar esos contratos, básicamente el Estado expresa de forma contractual, ¿sí?, que no habrá cambios en lo que se pacte en esquema tributario en ese entonces. Es decir, si alguien firmó un contrato con un impuesto a la renta de X%, ¿sí?, por más que el día de mañana suba ese impuesto, quien firmó el contrato no va a pagar más de lo que firmó en aquel entonces. Entonces, ese tipo de cosas existen y creo que a veces solo nos dicen el monto que se han firmado en tal o cual gestión como un estridente campanazo, pero realmente creo que la sociedad, inclusive el mercado empresarial, debe saber que ese recurso existe y que da en gran medida seguridad a la inversión. Eso creo que no es menor y tanto es así que todos los gobiernos que han pasado desde el 2011 han utilizado este mecanismo como un indicativo de atracción de inversiones. Todos, sin excepción. En todo caso, creo que toca mucho por hacer en el país y sobre todo hay legislación que debería de ponerse en marcha porque legislación existe en relación a los controles que se deben hacer. Agradecerle a esta hora de la mañana a Juan Carlos Jácome por su entrevista. Un gusto. Que tenga buen día. Se cuidan. Chao. 9:02. Señor director, muy buenos días. bienvenido. ¿Cómo le va? Bien escuchándolos. Yo solamente quiero, buenos días, Luisa, también.